Lección 5.4, losa casetonada. De esta forma es como le llamamos en Argentina a este tipo de losas estructurales que tienen como oquedades y es que están armadas en dos direcciones, digamos. Vamos a ver cómo hacer para modelar, es decir, no vamos a hacer una familia de la losa en sí, sino que vamos a hacer una familia del hueco, en este caso, del casetón, como se le llama aquí, para luego entonces poder, digamos, colocar estos huecos en el proyecto y restarlos del volumen de la losa que tengamos para materializar justamente este tipo de estructura. Para eso vamos a usar justamente la metodología básica, pero vamos a crear en este caso, vamos a crear un vacío, en este caso va a ser una extrusión vacía que vamos a restar directamente de la losa, ¿sí? Vamos a comenzar, aquí tengo el proyecto, el Basic Sample Project de estructuras, y la idea justamente es hacerle los casetones, en este caso voy a hacer una losa de ese tipo, hueca, digamos, a este proyecto. Para eso vamos a crear una nueva vista, un plano, en este caso, de techo reflejado. Quiero ver justamente las losas desde abajo, ¿sí? Vamos a elegir el Entry Level, por ejemplo, ahí está. Y entonces ahora estoy justamente viendo la estructura desde la parte inferior. De eso se refiere con las vistas de, en este caso, de techo, los planos de techo reflejado, ¿sí? Aquí vamos a colocar en este caso los huecos de estos casetones. Para eso vamos a comenzar una nueva familia, familia, y lo que vamos a hacer básicamente es un modelo genérico basado en cara. Yo quiero justamente tocar la cara de un objeto, en este caso va a ser la cara inferior de la losa, y que a partir de ahí se forme una oquedad, ¿sí? Vamos con modelo genérico métrico basado en cara, ¿sí? Y le vamos a dar a abrir. Aquí está. Lo que vamos a hacer aquí básicamente es, de manera centrada, digamos, modelar lo que va a ser el hueco, en este caso, yo voy a hacer un casetón, digamos, rectangular, pueden tener muchas formas. Yo voy a hacer uno en este caso que va a ser, va a ser cuadrado directamente. Voy a crear 4 planos de referencia alrededor del centro de este elemento, digamos. Así. Voy a colocar las primeras restricciones que tienen que ver con que quiero que sea siempre centrado. Voy a marcar la equidistancia de estos elementos, ahí está. Y ahora aquí lo que voy a hacer justamente aquí, fíjense que en este caso el template de modelo genérico basado en cara, lo que me da a mí es justamente como si fuera un elemento cualquiera, esto es un sólido, digamos, y trabajando justamente en el nivel de referencia, yo lo que voy a hacer en este caso va a ser un hueco, ¿sí? Vamos a ir a la parte de crear, vamos a ir a la parte de extrusión, pero quiero en este caso un vacío, no quiero un sólido. Vamos directamente a formas vacías y a una extrusión vacía, ¿sí? Voy a hacer directamente un rectángulo, tocando obviamente las intersecciones de estos planos de referencia y cerrando todos los candados, ¿sí? Con eso le pongo fin, ¿sí? Ahí tengo justamente mi extrusión vacía, digamos, ¿no? Vamos a un alzado, en este caso un alzado frontal. Quiero ver en este caso el elemento de frente. Fíjense que aquí la extrusión se sale para arriba del plano de trabajo hacia afuera, y yo quiero justamente que se meta dentro del sólido. Para eso voy a crear aquí un plano de referencia más en la parte inferior, ¿sí? Y voy a hacer llegar justamente la cara de arriba de esta forma vacía, la voy a hacer llegar, coincidir con ese plano, y voy a cerrar el candado. Así la próxima vez, digamos, que yo varíe este plano o una cota de ese plano, va a variar en este caso el vacío, ¿sí? Vamos en la vista 3D, fíjense que ahí está el elemento 3D, voy a pasarme a sombreado, pero todavía no está restando la geometría. Yo tengo que ir directamente a la parte de modificar, tengo que ir a la parte de corte, cortar geometría, ¿sí? Y tengo que indicar que quiero cortar justamente esta extrusión con digamos, esta forma vacía. Y ahí se me generó justamente, en este caso, la oquedad, digamos, ¿no? En la parte superior. Pero no importa porque esto es tocando la cara. Si yo toco la losa del lado de arriba, se va a formar, digamos, la oquedad hacia adentro. Si toco la losa con la cara de abajo, la parte inferior, se va a formar, digamos, para arriba. Es importante, digamos, esta oquedad no se va a ver cuando yo la quiera colocar en planta, ¿sí? Por lo tanto yo ahora lo voy a ocultar. Aquí voy a elegir, por ejemplo, esta extrusión vacía, anteojitos, ocultar elemento, la elijo otra vez,
y ocultar elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito marcar o dibujar un rectángulo con líneas simbólicas para que se pueda ver en planta dónde se va a colocar ese elemento. De lo contrario me va a aparecer a mí una cosa invisible y no voy a tener referencias de dónde se va a colocar. Para eso voy a la parte de anotar, que es todo lo que es 2D. Voy a colocar líneas simbólicas, que son líneas 2D directamente. Voy a hacer un rectángulo aquí en la parte de dibujar y siempre parametrizando o restringiendo respecto al plano de trabajo, cierro todos los candados, digamos, y ahí está, digamos, ¿no? Ya tengo una línea simbólica que me va a por lo menos indicar dónde se va a ubicar ese hueco cuando yo lo quiera colocar, en este caso en una planta de techo reflejado en mi proyecto. Voy a quitar los anteojitos, restablecer, y ahí tengo directamente mi hueco, ¿no? Vamos a parametrizarlo, a colocar unas cotas, en este caso va a ser el ancho, y en este caso va a ser aquí y aquí el largo y el ancho, ¿sí? Voy a parametrizar añadir parámetro, le voy a poner longitud, quiero que sea por tipo, ok, y quiero también otro parámetro llamado anchura por tipo, ¿sí? Y ahí lo tengo, ¿sí? Y otro más, obviamente, para la parte frontal, ¿sí? Tendría que hacer uno para la profundidad, digamos, ¿no? En este caso, ahí 200, le voy a dar, por ejemplo, aquí profundidad por tipo también. Vamos a la vista 3D, vamos a crear en este caso los tipos de la familia. Voy a crear un tipo de familia que se llame, por ejemplo, 50 centímetros por 50 por 15 centímetros. Ese va a serle el ancho, el largo y la profundidad del casetón en este caso. Y le voy a hacer coincidir las medidas, ¿no? 500 por 500 por 150. Aplico y ahí tengo justamente mi casetón que mide eso. Es importante que yo, es decir, cuando vaya al botón amarillo aquí, a los parámetros y la categoría de la familia, y dé clic en corte con vacíos al cargar. Esto significa que cuando yo cargo a la familia y la aplico a la cara de un objeto, automáticamente va a hacer este corte que yo le indiqué aquí cuando hice el corte con la geometría. Tengo que tildar esto. Le voy a dar a aceptar. Ya tengo terminada mi familia, la voy a guardar. En este caso le voy a guardar en el escritorio, digamos, y le voy a poner, por ejemplo, hueco, ¿sí? Hueco a secas. Esta familia ya, así como está, ya funciona. Le voy a cerrar, aquí voy a poner cerrar. Vamos a cargar aquí en este proyecto, por ejemplo, vamos a insertar, cargar familia, y vamos a cargar este hueco, ¿sí? Aquí. Ahí está, ya lo cargué. Vamos a arquitectura, vamos a componente, porque es un modelo genérico, colocar en cara, ¿sí? Y fíjense que yo ahora estoy ubicado en la parte inferior, es decir, estoy viendo justamente la losa de la parte de abajo. Yo puedo colocar aquí, digamos, en este caso este hueco, y si voy a la vista 3D, voy a ver justamente que se le practicó un hueco a la losa, ¿sí? Es decir, ese volumen se va a restar justamente del material de la losa. Pero bueno, es muy inefectivo que yo me ponga a hacer cuadrito por cuadrito, es decir, toda esta losa. Lo que vamos a hacer es una estrategia de anidación de familias y de matrices. Yo quiero una matriz, digamos, lineal, que automáticamente yo con una cierta anchura y una cierta longitud, yo pueda completar automáticamente todo este cuadro, digamos, de huecos con una cierta separación. Vamos a hacer vamos a implementar esta metodología, digamos, de esta estrategia de modelado, donde yo voy a hacer justamente una anidación, voy a hacer dos anidaciones. Vamos a ver cómo lo vamos planteando. Ya tengo, bueno, mi hueco único, digamos, ¿no? Vamos a comenzar una nueva familia, en este caso, también de modelo genérico basado en cara, ¿sí? Como hicimos en el anterior. Solamente que en este caso aquí voy a hacer la matriz lineal. Quiero justamente plantear que se me ponga automáticamente una línea de todos estos huecos hacia adelante. Es importante saber que esto que está acá, ahora que voy a hacer una línea hacia adelante, esto tiene que crecer mucho, ¿sí? Yo tengo que deformar este elemento de manera tal que crezca mucho, porque de lo contrario, si yo no tengo en cuenta el tamaño máximo que puedo llegar a tener en el proyecto, cuando yo estire esta línea de huecos y se salga fuera de esta muestra que me mostró Revit, me va a querer eliminar la familia, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que plantear aquí, ya en el editor de familia, aproximadamente cuál va a ser el tamaño máximo que puede llegar a tener mi losa. Yo acá estoy exagerando muchísimo, es decir, estoy considerando como si mi losa tuviera
es decir, 40 o 50, perdón, 64 metros de ancho, digamos, por otros 120 metros de largo. Es una exageración, pero prefiero que sea exagerado y no quedarme corto, ¿sí? Ahí lo amplié muchísimo. Vamos a trabajar aquí, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es insertar o anidar, en este caso, la familia del hueco en lo que va a ser ahora una línea, en particular una matriz lineal de huecos, ¿sí? Vamos a insertar aquí, cargar familia, y vamos a buscar justamente en el escritorio el hueco solo que yo tengo en el proyecto. Ahí está. Vamos a colocar uno, vamos a la parte de crear, vamos a componente, vamos a colocar en cara y lo vamos a colocar, por ejemplo, por aquí, ¿sí? Solito, aquí lo vamos a dejar solo. Vamos a la vista 3D de esta super losa que he creado, ¿sí? Aquí vamos a ponerle un sombreado y fíjense que ya le practicó el hueco, porque justamente cuando se incrusta dentro del proyecto automáticamente corta la cara del sólido. Eso está bien, digamos. Como yo estoy anidando este elemento dentro del proyecto, conviene que yo, digamos, a este tipo, que yo he colocado, digamos, aquí el hueco de 50 por 50, le edite el tipo y le, digamos, asocie los parámetros que yo tengo de ancho, longitud y profundidad con los parámetros, digamos, que están en la familia. Estos son parámetros que están dentro del hueco, pero no están ahora en la familia. Yo cuando voy a los parámetros del tipo de familia, no tengo ancho, largo y profundidad del hueco. Y debería tenerlos para poder modificar luego desde el proyecto estas medidas. Por lo tanto, voy a seleccionar aquí el hueco, editar, tipo, y voy a empezar a asociar anchura, por ejemplo, botoncito, añado un parámetro que se llame, por ejemplo, hueco ancho, ¿sí? Que sea por tipo, está bien, aceptar y aceptar. Ya está, digamos, anidado este parámetro anchura dentro de la familia. Vamos con longitud. Bueno, añado un parámetro más, tiene que ser explícito, o sea que voy a poner hueco largo, por ejemplo, y le pongo por tipo, aceptar y aceptar. Y profundidad también, le voy a poner un parámetro que se llame hueco profundidad, ¿sí? Por tipo, aceptar y aceptar. Entonces ahora dentro de mi familia, digamos, que voy a hacer una matriz lineal, ya tengo disponibles aquí hueco ancho, hueco largo y hueco profundidad para modificar. Y eso está bien, digamos. Vamos a volver al plano de planta al nivel de referencia. Dijimos que queríamos una matriz lineal de estos elementos, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a plantear una matriz lineal, digamos, donde yo, a partir del segundo que yo modele de estos, y dando una cierta cantidad, pueda tener una matriz lineal, ¿sí? Vamos a dar clic aquí, a este elemento, vamos al comando matriz, que me permite justamente hacer una matriz lineal, o bueno, radial de estos elementos. Voy a dar clic aquí en matriz, voy a poner en este caso mover a, puedo hacer a partir del segundo y a partir de ahí una cierta cantidad, o puedo hacer el primero, el último y en el medio toda la distribución. Como yo quiero separaciones exactas de elementos entre sí y que luego, bueno, el relleno quede por la parte de afuera, voy a poner justamente la condición de segundo. Quiero modelar, hacer la matriz con el segundo y la cantidad la voy a dejar en 2, ¿sí? Voy a hacer clic entonces aquí en el centro, en el baricentro de este elemento, y lo voy a separar al segundo una cierta cantidad, no importa cuánto, por ahí por ejemplo, ¿no? Lo separo allí. Y ahora me va a hacer una matriz lineal de 2 elementos, ¿sí? Le voy a dar Enter. Con eso ya tengo mi matriz, ¿sí? En este caso este es el segundo. Acuérdense que la forma en que yo creo la matriz condiciona cómo va a ser esa matriz. Aquí la matriz, digamos, es siempre a partir del segundo, ¿sí? Y yo, bueno, toco este que está aquí, toco el número 2, le pongo 5, y a partir del segundo se crean 5, digamos, ¿no? Vamos a mantener en este caso el 2, ¿sí? Ahí. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a justamente a ubicar esta matriz donde corresponde, ¿sí? Vamos a alinear, en este caso, con respecto a lo de la horizontal de este elemento, ¿sí? Y cierro en este caso el candado. Y el segundo también, digamos, ¿no? Respecto de este, y cierro el candado, ¿sí? Así me van a quedar siempre lineales. Ahora vamos a marcar justamente los límites, es decir, yo quiero alinear respecto del 0 de esta familia, el primero, y le cierro el candado. Y ahora el segundo, para eso necesito un plano de referencia, por ejemplo acá, que me marque la ubicación del segundo, ¿sí? Voy a alinear respecto de este plano, digamos, el segundo, y le voy a cerrar el candado, ¿sí? Entonces ahora cuando yo haga mi matriz, voy a poder variar justamente esta distancia, digamos, y se van a variar la matriz. Voy a tocar este elemento, me va a aparecer el numerito 2 ahí, voy a tocar la cota de ese 2, y esto se puede parametrizar, donde dice texto de etiqueta despliego,
añado un parámetro y le pongo, por ejemplo, cantidad en X. Esta es la cantidad lineal en X. Le voy a poner por ejemplar. Yo no quiero que esto sea por tipo. Yo quiero que cada vez que yo coloco una de esta distribución de casetón, yo pueda a ese ejemplar modificarle largo y ancho y ajustarlo a la medida correcta. Por eso la cantidad de elementos va a ser por ejemplar. Le voy a dar a aceptar, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo ahora pongo aquí en tipos de familia cantidad 5, por ejemplo, y le doy a aceptar, se crea una matriz de 5. Y cuando yo voy achicando esta distancia, digamos, fíjense que la matriz se achica y se agranda. Acuérdense que esto tiene como límite justamente esta geometría, digamos, ¿no? Por eso era importante ampliarla, porque como estoy cortando huecos vacíos en una losa, va a importar justamente el tamaño máximo, ¿sí? Bien, ahora vamos a parametrizar por último la segunda distancia, esta, la separación sería. Vamos a poner aquí una etiqueta más, añadir un parámetro, le voy a llamar sep, o bueno, le voy a poner separación directamente. Y la separación sí es por tipo, porque es algo que es la tipología de la losa, digamos, ¿no? Vamos a volver aquí y a la separación le voy a marcar, por ejemplo, si tengo un casetón de 50 por 50 y quiero que el nervio entre cada uno sea de 10 centímetros, la separación va a tener que ser justamente 600, o sea, entre cada uno más la distancia de separación, digamos, ¿no? 600 para esa separación, aceptar. Y ahí me queda un casetón de 50 por 50 con una separación de 10 y todo esto da 600, ¿sí? Y ahora necesito la matriz lineal, digamos, necesito, es decir, un parámetro que me indique a mí, que me permita a mí variar la longitud de esto y que automáticamente se vaya rellenando esta matriz lineal de elementos. Para eso voy a crear un nuevo plano de referencia, un poco más lejano, por ejemplo por acá, ¿sí? Este es el que yo voy a variar la longitud y se van a ir completando todos estos elementos. Lo voy a parametrizar, o sea, lo voy a acotar a partir de acá, de la longitud inicial, ¿sí? Ahí lo tengo, este es la cota que me va a hacer variar esta longitud, digamos. Lo voy a asociar a un parámetro, o sea, voy a crear un parámetro llamado longitud. Y también va a ser por ejemplar, porque cada vez que yo coloque esta línea yo quiero que se modifique para cada condición, va a ser por ejemplar. Lo voy a dar a aceptar, ¿sí? Y ahora sí, ahí lo tengo. Y la cantidad, ahora lo que vamos a hacer justamente es, como tengo ya condicionado la separación que es específica, y como tengo este largo que va a ir variando, me está faltando calcular justamente las cantidades para que Revit automáticamente las complete. Vamos a ir aquí a tipos de familia, donde tengo la cantidad en X, que son 5, voy a hacer una fórmula, ¿sí? En realidad va a ser la longitud, que es por ejemplar, digamos, dividido la separación. Enter. Y aquí me da, fíjense que me da 8. Cuando lo doy a aceptar, fíjense que ahí se completa automáticamente la matriz lineal. Yo cuando amplíe esto hacia la derecha, se va a ir completando, siempre respetando la separación de 600. Y bueno, me va a quedar ahí un margen de operación o de relleno que lo voy a completar en el proyecto, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. Pero ahora ya mi matriz lineal funciona, es decir, yo he colocado aquí una línea de huecos que cuando yo varío la longitud y en función de una cierta separación y una cantidad que se controla por fórmula, ya me está dando a mí una línea, en este caso, de elementos, ¿sí? Lo mismo, tengo que ir al amarillo y por las dudas tengo que indicarle que corte con vacíos al cargar, ¿sí? Esto lo tengo que poner. Vamos a guardar en este caso la familia, le voy a poner aquí línea de huecos, ¿sí? Aquí. Y la vamos a probar en el proyecto, ¿sí? Lo voy a cerrar a esto, ahí está. Y vamos a probarla aquí, ¿sí? Vamos a insertar en este caso la línea de huecos, la tengo en el escritorio. Ahí la cargué. Y ahora vamos a arquitectura, vamos a componente y vamos a, ya tengo elegido línea de huecos, colocar en cara, ¿sí? Y aquí fíjense que se coloca como la línea inicial, ¿no? Yo había dejado seteado estos 8 o 9 huecos, lo voy a colocar por aquí, por ejemplo, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y a partir de acá yo puedo modificar estas dos medidas, o sea, extenderlo hacia atrás, ¿sí? Y extenderlo hacia adelante, y se van a ir completando en este caso estos casetones. Fíjense que en 3D, digamos, se va cortando justamente la losa casetonada, en este caso, con esa forma, ¿sí? Vamos al plano de techo y aquí lo tengo. Acuérdense que no puedo ir más allá de la medida que dejé prevista en el editor de familias. Por lo tanto, si yo tengo una losa casetonada muy grande,
tendré que editar la familia primero, agrandar ese modelo genérico que había, digamos, y volver a cargarlo para que me tome esa medida grande. Normalmente estas losas suelen ser cortas, de longitudes de 5 o 6 metros, depende. Entonces, bueno, no exagerando un poco, en el editor de familias no hace falta tampoco ser tan grande. Aquí, bueno, esto funciona bien, digamos, está funcionando correctamente. Así que, pero bueno, me gustaría un grado más de automatización donde yo directamente tuviera una matriz lineal y además una matriz digamos, de área, digamos, ¿no? Donde yo pudiera completar un área de todas estas de estos casetones. Y vamos a borrar esto fuera. Entonces vamos a anidar. Fíjense que yo hice el hueco solo, lo anidé dentro de la línea de huecos. Ahora voy a hacer una nueva familia basada en cara. Voy a anidar esa línea de huecos y entonces voy a hacer una nueva matriz a partir de esa línea. No puedo hacer todo junto, no puedo hacer a partir de una familia basada en cara, hacer huequitos y parametrizar, digamos, de manera de área. No puedo porque, digamos, no voy a renegar muchísimo. La mejor forma, la estrategia, digamos, que más resulta es justamente ir haciéndolo por partes y anidando esas partes dentro del todo. Vamos a crear una nueva familia, la última sería una familia de modelo genérico basado en cara. Le voy a dar a abrir. Aquí también, esto lo tengo que exagerar porque no sé cuánto va a medir mi área, ¿sí? Lo vamos a exagerar bastante, por las dudas, para no quedarme chico cuando haga una matriz de esto, ¿sí? Me voy a extender ahí, por allá y por allá. Y ahora me acerco aquí. Y ahora vamos a cargar aquí en este proyecto, vamos a insertar, cargar familia, justamente la línea de huecos, digamos, ¿no? Que es este que está aquí, digamos, ¿no? Vamos a insertar la línea de huecos. Ahora vamos a crear y vamos a colocar un componente, en este caso la línea de huecos, colocar en cara, ¿sí? Y lo voy a colocar por aquí, digamos, ¿no? Por aquí. Ahí tengo en este caso la línea en este caso de huecos, ¿no? Que cuando yo supuestamente la achico de acá, digamos, se achica. Pero bueno, yo tengo que, es decir, anidar parámetros. Yo en este caso esta familia está bien porque tiene el ancho del hueco, el largo, la profundidad y todo lo demás. Pero este que va a ser mi familia final de área, de casetones, no tiene esa información. Por lo tanto, yo voy a seleccionar este elemento, voy a editar tipo, la línea de huecos, y voy a asociar todos estos parámetros que están dentro de la línea de hueco con, es decir, los parámetros los voy a tener que crear en la familia anfitrión que va a ser esta de área. Hueco ancho, botoncito, creo un nuevo parámetro y le llamo justamente igual, hueco ancho, ¿sí? No lo voy a cambiar, es un buen nombre de parámetro. Por tipo, sí, aceptar y aceptar. Hueco largo, igual, añado un parámetro, se va a llamar hueco largo, ¿sí? Por tipo, aceptar, aceptar. Hueco profundidad, lo mismo, ¿sí? Hueco profundidad, vamos aquí, profundidad, por tipo, aceptar y aceptar. Y la separación también es un parámetro que no necesito. Separación anidado, digamos, por tipo, aceptar y aceptar. Ahora entonces mi familia que estoy creando ahora nueva tiene dentro de sus tipos justamente anidados estos parámetros. Cuando yo modifique aquí estos parámetros se van a modificar estos huecos, ¿sí? Ahora bien, la longitud en este caso, bueno, es por ejemplar. O sea, cada ejemplar que yo coloque de estos va a tener su longitud variando, ¿sí? Vamos entonces es decir, colocar otro plano de referencia aquí para marcar justamente el largo que va a tener mi línea, ¿sí? Ahí está. Y vamos a comenzar a restringir este elemento, ¿no? Por ejemplo, vamos a alinearlo. Respecto del 0 o del inicio de esta matriz, digamos, vamos a alinear el centro de toda esta línea de huecos, ¿no? Y le voy a cerrar el candado, ¿sí? Segundo, respecto del origen de esta, digamos, de esta matriz que voy a hacer aquí de área, el primero, ¿sí? Y lo cierro, fíjense que eso se estiró. Y respecto del último, o sea, respecto de hasta este segmento, voy a indicar justamente, fíjense que no está al final o a este elemento, sino que es la referencia que yo tengo en la familia, en este caso de línea de huecos, que sería esta, ahí me la marca porque tengo siempre un sobrante. Lo voy a hacer ahí y lo voy a cerrar el candado. Se supone que ahora, desde mi familia de área, cuando yo modifico esto, ¿sí? Se modifican justamente la cantidad de casetones que van a aparecer en la losa, ¿sí? Voy a aprovechar a colocar una cota aquí, ahí está, y esta cota la voy a parametrizar
con un parámetro llamado longitud. Voy a tener que crear uno nuevo. Y esto va a ser por ejemplar. Yo quiero que cada vez que coloque esta área de matriz de huecos, que yo pueda variar esta longitud y la anchura. Vamos a darle a aceptar, ¿sí? Ahí lo tengo. Ya tengo la primera línea de matriz. Vamos ahora a crear una matriz lineal hacia arriba de todas estas líneas ya digamos, de matriz de huecos, ¿sí? Vamos a hacer clic aquí y le vamos a dar a partir de este punto, digamos de cualquier punto, el segundo, ¿no? Acá está marcado segundo. Lo voy a estirar hasta ahí, por ejemplo, y lo voy a dejar en 2, ¿sí? Enter. Ahí tengo una matriz de 2, digamos, ¿no? Vamos a crear aquí un plano de referencia que marque justamente dónde va a estar el segundo de estos elementos, ¿sí? Y vamos a estirar en este caso hasta este plano de referencia esta línea de matrices, ¿sí? Y ahí la cierro. Se supone que esta otra ya está asociada, ¿no? Es decir, yo tengo esta línea ya está, ya lo hice al principio. Ahí tengo esa asociada. Se supone que ahora cuando yo selecciono la matriz y cambio el número, por ejemplo 4 o 5, aparecen justamente 5, en este caso, matrices de hueco. Voy a la vista 3D, digamos. Acuérdense que estos son huecos. Son oquedades que se están practicando al sólido, digamos, ¿no? Vamos a volver al plano de planta, nivel de referencia. Aquí voy a traerme más cerca este plano, que marca el segundo, y fíjense que ahí se van achicando, digamos, ¿no? Entonces esto funciona correctamente. Voy a parametrizar esta distancia, porque yo esta en realidad la conozco. En X es 600, acá en Y va a ser la misma. Yo ya tengo justamente anidado ese parámetro separación. Lo voy a elegir de acá, separación. Y entonces ahí está funcionando bien, digamos, ¿no? La separación se mantiene y es correcta respecto del X. También va a ser la separación en Y. Ahora viene el tema de digamos, de las cantidades, ¿no? Aquí tengo justamente son 5. Voy a tocar la cota, digamos, y voy a parametrizar la cantidad, así como hice en este caso en la matriz lineal. Le voy a poner, por ejemplo, cantidad en Y. Y tiene que ser por ejemplar también, así como lo hice en la otra, digamos, ¿no? A partir de acá, en el editor de familias, yo colocando aquí la cantidad en Y, por ejemplo, 8, aplico y van a aparecer, digamos, más casetones. 4, aplico y van a ir apareciendo con esa separación. Pero bueno, a mí me gustaría justamente crear un nuevo plano de referencia y darle, justamente así como le doy una longitud que la puedo ir variando, darle una anchura, ir variándola y que vayan apareciendo todos. Para eso tengo este segmento que está aquí. Voy a parametrizar respecto del origen esta distancia, ¿sí? Voy a crear un parámetro llamado anchura. Acuérdense que esto tiene que ser por ejemplar para que cada vez que yo coloque una la pueda modificar. Y como hicimos en la otra cuestión, digamos, aquí la cantidad va a estar parametrizada en función de la longitud, en la anchura. Entonces voy a ir aquí adentro y voy a decir que la cantidad en Y va a ser una fórmula que va a ser justamente la anchura dividido la separación. Tengo que respetar mayúsculas y minúsculas, eso me olvidé comentárselos, aceptar, y fíjense que ahí se completa, ¿no? A partir de acá, yo modificando el largo de la longitud de estos casetones, bueno, ahí fíjense que se me deformó, ¿sí? Ahí tengo un problema con el tema de las restricciones. Ahí no está funcionando bien, ¿sí? Se acaba de deformar. Y eso es porque en realidad, digamos, cuando yo coloco estos casetones no debería haberlos condicionado con... Si bien los condiciono respecto de este eje, en realidad cada uno tiene su propia longitud, digamos. Yo lo que voy a hacer aquí es directamente entrar a la primera línea de casetones, que es un grupo. Cada vez que se hace una matriz se forma un grupo. Voy a editar este grupo, ¿sí? Aquí tengo justamente la primera línea de casetones, y donde dice longitud lo voy a asociar justamente con el parámetro longitud. Yo este parámetro en realidad ya lo tengo, le voy a dar a aceptar, le voy a dar finalizar, y ahora quedó asociado respecto a eso, a ese parámetro. Yo cuando achico, digamos, ahora fíjense que se achica correctamente. Porque antes, cuando lo alineé respecto del plano yo lo corro, digamos, y se me van corriendo todas las filas en cada una como quiere, como se le antoja. Pero ahora, cuando yo edito el grupo, la primera, por ejemplo, y la asigno a su longitud, le anido justamente el parámetro de longitud, ya está, digamos, todas estas filas se van a ir variando la misma longitud y no voy a tener problemas, digamos, ¿no? Vamos a probar esta familia. Siempre recuérdense de venir al amarillo y de, cuando trabajo en este caso con huecos, cortar con vacíos al cargar, ¿sí?
vamos a guardar esta familia, en este caso se va a llamar área de huecos, ¿sí? Ahí está. La voy a cerrar por las dudas. Y aquí en el proyecto voy a insertar justamente y a cargar la familia de área de huecos, ¿sí? En el escritorio, área de huecos, abrir. Ahí la cargué. Vamos a arquitectura, vamos a componente, ¿sí? Aquí tengo área de huecos, colocar en cara, aquí tengo como una distribución básica, digamos. Lo voy a colocar aquí, en cualquier lugar. Y ahora yo debería tener justamente para estos huecos los 4 planos para ajustarlos, ¿sí? Yo sé que tienen 50 por 50, eso se puede cambiar. Fíjense que si yo edito el tipo aquí, aquí tengo hueco ancho, hueco largo, lo puedo cambiar, ¿sí? Puedo poner 400 por 400, aplico, ¿sí? Y se deberían achicar todos los huequitos. Ahí fíjense que se achicaron en este caso los... Lo voy a dejar en 500 porque es como tengo en este caso para el proyecto las medidas. Obviamente estos proyectos se van a poner más pesados porque estoy usando doble anidación con doble matriz lineal anidada dentro de otra matriz lineal. Entonces el proyecto va a ponerse un poco pesado, digamos. Pero bueno, ahí tengo justamente yo como tengo 50 por 50 y una separación de 10, aquí voy a trazar, por ejemplo, anotar una línea de detalle. Yo sé que respecto del borde, para dejarle 10 de nervio, tengo que tener justamente la mitad, 25, ¿sí? O sea, tengo 500 aquí, 250, con 350 está bien, digamos, ¿no? O sea, justamente para marcar dónde va a estar el medio, ¿no? Voy a hacer un segmento aquí a 350 respecto del borde, y esa es una referencia que yo dibujo para saber dónde debería estar ubicado aquí también, digamos, la primera línea de casetones y la segunda, porque yo aquí fíjense que yo estoy parametrizando el centro, el baricentro de estos casetones, ¿sí? Me voy a estirar aquí hasta tocar la línea. No voy a cerrar candados en este caso, ¿sí? No hace falta, solamente estoy distribuyéndolos de manera correcta hasta aquí, y ahí sé que están ubicados bien los primeros. Los primeros dos siempre son perfectos. Acuérdense que el sobrante siempre está para el otro lado, es decir, yo voy a ajustar hasta que me va a sobrar un cierto espacio, ¿no? Yo voy a ajustar hasta el borde de la losa, a ver cómo me da ahí. Me acabo de dar cuenta que me quedó un casetón viejo ahí chiquitito, lo voy a sacar para que no me dé problemas con los voids. Ahí está, fíjense que me está sobrando bastante porque no entra, no alcanza a materializarse un casetón ahí. Y aquí también lo voy a estirar tanto como para tocar, en este caso, el borde de la viga. Ahí terminó. Y ahí quedó correctamente, digamos, ¿no? Voy a sacar estas dos líneas que solamente son referencia. Ahí está. Y bueno, me faltaría, fíjense que en largo se ajustó correcto. Esto después en obra obviamente lo van a colocar como el constructor quiere. Pero aquí me gustaría, por ejemplo, hacer un ajuste más. Y es que en el centro de la viga esta, digamos, esté centrado en los casetones. Y bueno, es fácil, elijo todo el casetón y muevo desde el centro de cualquier casetón hasta, en este caso, la línea de referencia que dibujé. Y entonces me queda correctamente, digamos, distribuido el casetón, en este caso en el proyecto, ¿sí? Ahí lo tengo. Acuérdense que esta familia tiene anidada, digamos, todas sus características: largo, ancho y profundidad del casetón, la separación, y el resto de la distribución, digamos, es solamente longitud y anchura, ¿sí? Esta familia, fíjense que yo tuve ahí una complicación en el sentido en el momento en que hice la segunda anidación y después cuando quise acortar, digamos, la longitud de esta, saltó la restricción. Entonces yo entré dentro de la edición del grupo y, es decir, anidé la longitud con ese parámetro de longitud, digamos, ¿no? Y ahí fíjense que se resolvió todo y está correcto. En caso de que ustedes no puedan, digamos, materializar esta familia porque esa anidación se les complicó, digamos, yo de última voy a colgar esta familia, digamos, de casetón. Y bueno, en este caso, para esta parte en particular, para esta lección en particular, no habría tarea, ¿sí? O sea, solamente sería un desafío el que pueda hacer su casetón, incluso con cualquier forma. Aquí yo hice, fíjense, lo hice rectangular, pero podría haber hecho un fundido. Yo puedo hacer que esto sea un fundido y que tenga una forma trapecial o cualquier forma que yo quiera, porque, es decir, la condición principal es obviamente el primer casetón que yo hago. Después se anida dentro de las otras familias y la matriz, digamos, la va a respetar igual, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso quedará pendiente que cada uno de ustedes pueda hacer como desafío, ¿no? Como tarea
obligada, digamos, en todo caso su casetón y colocarlo en su proyecto, ¿sí?